El apoyo para los adultos mayores por parte del gobierno capitalino continúa. Ayer fueron entregadas 300 tarjetas de pensiones alimentarias. Veamos. En la Ciudad de México habitan cerca de 1.100.000 personas mayores a 60 años, de los cuales cerca del 75% forman parte de la población que no se encuentran económicamente activa. De esta cuarta parte de población que sí tiene algún empleo, solamente alcanzan salarios de 3 salarios mínimos por el trabajo que realizan. Y si hablamos en general de los adultos mayores, en la Ciudad de México casi el 50% no cuentan con una pensión contributiva, producto del trabajo realizado. Para celebrar su día anticipadamente, se llevó a cabo la Feria de Servicios y Festival Musical, en donde los asistentes pudieron disfrutar de música a cargo de la Sonora Dinamita y recibir atención gerontológica, geriátrica y créditos, entre otros. Estimo oportuna esta intervención para reconocer el interés de las autoridades en otorgarnos apoyos, lo que pareciera a simple vista como parte de una simple ayuda. Es realmente una noble labor que vela por nuestro bienestar, digno de remarcar y reconocer. En esta feria, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, hizo entrega de 300 tarjetas de pensión alimentaria, programa que actualmente beneficia a 525,000 personas mayores. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.